Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor y al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Después de oír la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, tú que vives en lo más profundo de nuestro ser y conoces nuestro interior mejor que nosotros mismos, ayúdanos en ese tiempo de Cuaresma a renovar nuestro camino de fe. Nosotros también queremos aprender y confiar como Abraham en las promesas de Dios, fijar nuestros ojos en Jesús y esforzarnos para alcanzar los bienes del cielo. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, en el desierto junto a Jesús nos venimos ejercitando en la escucha que da como fruto el discernimiento, en el que diferenciamos la voz del Padre de la voz del tentador. Nos damos cuenta cuando hemos vivido del ayuno, de la oración, de la penitencia, con mayor fuerza e intensidad en nuestra vida. Allí solemos diferenciar la voz de Dios de la voz del tentador. Y nos dejamos engañar menos, nos dejamos convencer de que el camino de la penitencia nos asegura el estar más con Dios. En ese sentido, queridos hermanos y hermanas, surge entonces la experiencia que tiene el Señor en el Monte Tabor. Es una experiencia que muestra a Jesús que está hablando con antepasados que han vivido también su propio desierto y que ya también le han dado espacio. Ellos dejan de hablar para que sea ahora Jesús el que hable y el que muestre el camino definitivo para alcanzar la salvación. La experiencia que tuvieron Abraham incluso, pero fijémonos en primer lugar en Moisés y Elías. Ha sido una experiencia de desierto para un cierto grupo. Y luego nos presenta la historia, nos presenta Dios a Jesús, que el desierto lo vivimos particularmente cada uno de nosotros. Y cuando vivimos ese desierto y lo ofrecemos al Señor, y en el desierto, vuelvo y repito, distinguimos la voz de Dios de la voz del tentador, entonces, queridos hermanos, vamos a comenzar a sentir en nosotros seguridades,
fuerzas. Mas, sin embargo, también sentiremos temores, como lo sintió Pedro, Santiago y Juan. Y es por eso que hoy vemos en el Evangelio, entonces, el anticipo de la resurrección. Y ese anticipo de la resurrección, Jesús quiere invitar a unos miembros de su comunidad, a Pedro, a Santiago y a Juan. Son representantes de la comunidad, los invita a orar, los invita a que vean una parte de la resurrección del Señor. Pero el caso es que ellos no acaban de entender lo que han visto. Por eso, queridos hermanos, cuando nos encontramos así, también en un contexto del éxodo y muerte con los dos personajes, Moisés y Elías, que en adelante callarán para que se escuche la voz del Hijo de Dios, confirmado por el Padre. Este es mi Hijo amado, el elegido, escúchenlo. Vamos a dejarnos guiar por el éxodo, por Moisés, por Elías. Vamos a guiarnos por ellos porque son el ejemplo del éxodo pasado. Ahora hay un nuevo éxodo. Y para vivir ese nuevo éxodo, necesitamos en el desierto escuchar a Jesús. Por eso, queridos hermanos, vivir un desierto no significa asumir solamente la Cuaresma como un tiempo propicio para el desierto. Para nosotros o para muchos el desierto es sencillamente la experiencia de vida, las circunstancias de la vida que particularmente muchos están viviendo y están pasando. Ese es un desierto. Y dentro de ese desierto quiere el Señor que nosotros escuchemos la voz de su Hijo amado. A mí me llama la atención porque sabiendo Jesús cuál va a ser su desierto, no hablo de los 40 días en el desierto, su desierto va a ser la cruz, llevar la cruz y sufrir, soportar el peso de la cruz, de los insultos, de las contrariedades de la vida en Jesús. Para él es un desierto. Y vemos qué hace Jesús para prepararse a ese desierto. Por eso sube al monte Tabor para orar, para encontrarse con dos hombres que han vivido su desierto, que superaron muchísimas cosas porque escuchaban a Dios. Y Jesús, por eso en el Evangelio, dice que cuando oraban, dice que el rostro de Jesús brillaba de resplandor. Y leo textualmente, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. Entonces, fíjense ustedes, digámoslo así, la transformación que se genera en Jesús cuando ora, sabiendo que va a pasar por un desierto. ¿Y cuál es el consuelo que tiene en ese momento Jesús? Moisés. Pues Moisés pasó por un largo desierto de 40 años. Elías. Ambos que pasan por un desierto, ellos son consuelo para Jesús. Entonces, pues, ¿qué ven los discípulos? Lo que ven los discípulos en Jesús es lo bien, lo tranquilo que está el Señor, porque han visto quizás durante unos días a un Jesús que habla de que el Hijo del Hombre va a padecer mucho, será crucificado, pero resucitará el tercer día. Y aunque poco entendían esas palabras de Jesús, algo que sí quizás estaban entendiendo los discípulos es que el Señor va a morir. Y va a morir en manos, ¿verdad?, de hombres injustos, de hombres que lo señalan porque hacen el bien.
Entonces, fijémonos, queridos hermanos, ahora las palabras de Pedro. Señor, qué bueno que estemos aquí, porque ven a Jesús que está bien, aunque ellos tienen miedo, aunque ellos están asustados de lo que están viendo. Pero cuando ellos ven al Maestro bien, tranquilo, confiado en las manos del Señor, pues para Pedro, Santiago y Juan, miembros de la comunidad, ver a Jesús así es una tranquilidad, es una seguridad, porque han visto a Jesús quizás hablando mucho de muerte. Por eso, queridos hermanos, para nosotros esta cena sobrepasa la realidad de nuestras vidas, la supera. Y nuestra realidad, hermanos, al lado de la realidad de Jesús, es algo insignificante. Y quiero resaltar esto, porque cuando entendamos eso, entonces vamos a contemplar en algo muy pequeño, insignificante para Jesús. Ojo, no es que no le importa, al contrario, le interesa, le importa. Lo que quiero decir es que eso no es nada comparado con lo que yo viví, por lo que yo pasé. Por eso, si yo, que he sufrido, que he padecido tanto en la cruz, y que he padecido incluso antes de llevar la cruz, y he visto la gloria de Dios, y Dios me ha dado consuelo, ¿cuánto mayor consuelo habrá para cada uno de ustedes? ¿Cuánto mayor consuelo habrá para cada uno de nosotros, según nuestro desierto, según nuestras circunstancias, según nuestras dificultades? Esa es también nuestra realidad, la que estamos viviendo, ya que nosotros queremos seguir a Jesús. ¿Y para qué lo queremos seguir? Pues para ver, ¿verdad?, en la oración las fuerzas, lo que nos va a levantar, lo que nos hace caminar hacia adelante en medio del desierto, en medio de lo que nos tocará vivir o de lo que estamos viviendo ya. Pero ojalá, queridos hermanos, que nuestra actitud no sea como la de los discípulos en ese momento. Ya luego los discípulos pues van sumando todo después de la resurrección, y en el día de Pentecostés todo se une, todo lo entienden y reciben la fuerza de la valentía de Dios para anunciar lo que han visto y lo que han oído. Pero que no nos pase lo que le pasó en ese momento a los discípulos. ¿Qué les sucede a los discípulos? Quieren seguir al Señor, pero en el fondo, ¿verdad?, en el fondo quizás hay un cierto rechazo. ¿Y por qué hay un rechazo? Porque hay miedo. Hay miedo por lo que están viendo. Dice el Evangelio que no entendían lo que estaba pasando y se quedaron callados, no dijeron nada. Lo hablaron después, vuelvo y repito, después de que ven lo que Jesús padeció y cuando Jesús resucitó. San Pablo nos advierte ahora a nosotros, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, queridos hermanos, con que nuestra vida sea una vida solamente para lo material. Nos decía San Pablo, y lo quiero leer textualmente, dice: y ahora les repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria, sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Hermanos, ¿a qué aspiramos nosotros? Yo quiero invitarte a que te dejes llevar por el Señor. El Señor invita a 3 miembros de la comunidad. Te está invitando hoy a ti a orar, a subir al monte Tabor, para ver el rostro resplandeciente del Señor. Y eso es lo que verán los demás en nosotros. ¿Qué pudieron haber visto los demás miembros de la comunidad en Pedro, Santiago y Juan? Pues a lo mejor vieron temor, vieron miedo,
pero vieron algo distinto, algo vieron, algo nuevo vieron con Jesús que los invitó a orar. Ya luego por eso a Jesús le dicen, Señor, enséñanos a orar, le dicen los demás discípulos. Porque es que como que algo les enseñó a Pedro, a Santiago y a Juan, porque han llegado distintos. Han visto algo nuevo en la oración que enseña Jesús. Dejémonos llevar en este tiempo del desierto para saber discernir, seguir discerniendo, para poder diferenciar la voz de Dios de la voz del tentador. Y que la Virgen María nos siga asistiendo a nosotros, porque ella nos sigue llevando de la mano hacia su Hijo Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.